y pues es una parte muy importante. Igual recuerden, estas sesiones son en su totalidad preguntas de simulación, preguntas piloto que pueden que vengan en su examen de admisión. Y pues ustedes van a ir en el chat de la videollamada poniendo el inciso que consideren es la respuesta acertada. También voy a ir explicando algunos temitas que pueden ser un poco complicados, pero pues ya vamos a ir viendo conforme la marcha. No sé si les parezca adecuado dar inicio ya a la conferencia, a la clasecita. Nada más vamos a esperar que se termine de unir una de sus compañeras. Y bueno, vamos empezando. La primera pregunta. ¿Qué personaje femenino hechiza a los hombres de Odiseo transformándolos en cerdos y logra que él olvide su propósito de regresar a Ítaca? A. Circe, B. Calipso, C. Penélope o D. Nausicaa. ¿Cuál consideran que es la correcta? Bueno, vamos a revisarla. La correcta es Circe. Circe es la conocedora de los brebajes malignos que convierten a los hombres de Odiseo en cerdos. Vamos a la siguiente pregunta. Dos personajes de la literatura medieval son A. El pícaro y el villano, B. El caballero y el monje, C. La alcahueta y el galán, D. La reina y el gracioso. La B. Ok. Vamos a revisarlo. La correcta es la B. El caballero y el monje. Estos son bueno, el caballero encarna los ideales de esta época y el monje es una de las manifestaciones del teocentrismo que caracteriza a la Edad Media. Ok, relacione cada cantar de gesta con el personaje que aparece en este. En los cantares de gesta encontramos El anillo de los Nibelungos, el poema del mío Cid, la canción de Roldán, los siete infantes de Lara, y los personajes encontramos a Rodrigo Díaz de Vivar, Carlomagno, Gonzalo Bucios y Sigfrido. La A. Ok. La correcta es la D. El anillo de los Nibelungos es de Sigfrido, el poema de mío Cid es Rodrigo Díaz de Vivar, de la canción de Roldán es Carlomagno, y los siete infantes de Lara, Gonzalo Bustios. Relacione cada elemento de la construcción poética con su definición. En los elementos encontramos la métrica, la estrofa y la rima. En la definición tenemos A, número de sílabas en cada verso de una obra poética, B, igual número de sílabas entre los versos, C, agrupación de dos o más versos que presentan rasgos específicos, D, igualdad de sonidos en las últimas sílabas de los versos de un poema. La B. Ok, vamos a revisarlo. La B. La correcta es la B, la métrica es el número de sílabas, la estrofa agrupa dos
o más versos. La rima, por último, es la igualdad de sonidos en las últimas sílabas de los versos de un poema. Aunque esto, bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle en estas cuestiones poéticas. Seleccione qué figura retórica se usa en la siguiente expresión, pero vamos a checar antes acerca de las figuras retóricas, que son las figuras literarias. En estas podemos encontrar la comparación, la metáfora, la hipérbole, la ironía. Aquí tenemos unos ejemplos, no son los que están en los incisos, pero ahorita me regreso a explicar esos. En las figuras literarias encontramos la aliteración, que es la reiteración de sonidos semejantes. La onomatopeya es el signo que imita un sonido natural, por ejemplo, el tic-tac del reloj. La anáfora es la reiteración de una o más palabras. Por ejemplo, bueno, se va repitiendo. La sinestesia es la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Y la personificación es cuando atribuimos cualidades humanas a un ser inanimado, pero este tiene otro nombrecito que lo vamos a ver acá, que es la prosopopeya. Es cuando le damos las características humanas a algo inhumano. Lo encontramos mucho en las fábulas, en los cuentos infantiles. Y bueno, aquí tenemos el hombre es solo grande cuando está de rodillas. Tenemos la metáfora, la comparación, la paradoja y la prosopopeya. La diferencia entre la metáfora y la comparación suele estar en el uso de los conectores. Por ejemplo, si yo les digo, mi gato es un algodón de azúcar, esa sería una metáfora. Ah, sí, ahí voy. La comparación, como la metáfora, podría ser, mi gato es como el algodón de azúcar. La paradoja es cuando contraponemos, cuando utilizamos dos palabras que se pueden contraponer para dar una idea. La poesía suele tener cierta coherencia propia, muy lejos de la lógica cotidiana. Bueno, el hombre es solo grande cuando está de rodillas. Vamos a ver cuál es la correcta de estas opciones. La correcta es la de la paradoja, porque tenemos, como les decía, dos elementos que se contraponen. Aquí puede ser grandes y rodillas. Y bueno, aquí está la explicación, pero yo creo que ustedes la comprendieron bien. Ok, recurso retórico, utilizado en la poesía náhuatl. A. Uso exclusivo de elementos extraídos de la realidad. B. Metáforas recurrentes y muy elaboradas. C. Comparaciones con elementos de la naturaleza. O D. Paradojas totalmente complejas. Y, ok, vamos a ver. La correcta es la C. Casi siempre cuando hablamos de literatura proveniente de una cultura indígena, esta va a estar en su mayoría, o si no es que toda, como metáforas relacionadas a la naturaleza. Y la verdad sigue muy vigente la poesía indígena. Hay un poeta, me parece, que escribe en lengua totonaca y español, se llama Manuel Estrada Zainos. Se los recomiendo mucho si les gusta la poesía. Y sí, habla mucho de su pueblo y cómo lo hemos ido destruyendo. Está muy interesante. Y bueno, continuemos. Es una composición poética breve de tema amoroso, compuesta por una combinación libre de versos heptasilábicos y endecasilados, perdónenme. Y pues una composición poética es una forma de literatura, es una poesía. Y encontramos los sonetos, que estos tienen 14 versos, tienen más de 8 sílabas, cada verso tiene 11 sílabas y componen siempre de 4 estrofas, 2 de cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos que son, que son estrofas de 3 versos. Tenemos las redondillas, que es también, disculpen, las redondillas es de naturalmente de una estrofa tiene 4 versos
Y estos 4 versos casi siempre tienen 8 sílabas. Y estos están rimados, por ejemplo, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero. La décima es una composición cuya exigencia métrica es de tener 10 versos octosílabos. Y bueno, ahorita vamos a ver más sobre el soneto, vamos a regresarnos y les explico más de esto. La lira, en la lira encontramos, suele ser una estrofa de 5 versos. En esta 3 son de 7 y 2 son de 11 sílabas. Tenemos el soneto, que ya les expliqué, la estancia. La estancia es también una estrofa o más, me parece. La verdad no recuerdo bien. Y tienen 12 o 14 versos. Pero como que la regla de la estancia es que tengan más de 6. Y el madrigal es un poco más libre respecto a las estrofas. Tiene 7 y 11 también sílabas en sus versos. Y Sería también es soneto, ¿no? más simple. No, bueno, vamos a ver, pero la correcta es el madrigal. Lo que les platicaba ahorita es un poema breve, es libre en cuestión del número de versos, pero suelen los versos tener 7 y 11 sílabas, heptasílabicos y endecasilábicos, de 7 y 11. ¿Qué son los heptasílabos? Son 7 sílabas en la métrica. No, gracias. Acuérdense, no sé, relacionen el octágono para recordar la métrica. Ahora sí, seleccione las características del soneto. Vamos a volver a revisar el soneto un poco más a fondo. Como les decía, son 14 versos de 11 sílabas que están distribuidos en 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas que tienen 4 versos y 2 que tienen 3 versos. Cada uno, por ejemplo, estas son las rimas. Cuando tenemos que son 4 versos, naturalmente el primero rima con el último y los del medio riman. Y cuando son los tercetos que los encontramos juntos, estos riman de esta manera. Por ejemplo, el primer verso puede rimar con el otro primer verso, o sea, riman entre ellos, no como de manera aislada como los cuartetos. Ahora sí, seleccione las características del soneto. A, 2 tercetos, 2 versos libres, 3 rima interna, 4, 5 estrofas, 5, 2 cuartetos y 6 versos en decasílabos. ¿Cuál consideran que es la correcta con la explicación pequeña que les acabo de dar? Bueno, vamos a checarlo. La correcta es la D. 1, 5 y 6 presenta 2 tercetos, 2 cuartetos y versos en decasílabicos. Quiero decir silábicos, pero no, en decasílabos, o sea, de 11. Ok, el soneto es una composición A, octosilábica dedicada a la muerte de una persona querida. B, poética breve que combina versos heptasilábicos y endecasílabos. C, poética endecasílaba, considerada de arte mayor. O D, que contempla 10 versos octosílabos. Ok, muy bien. Vamos a verificar. La correcta es la C, poética endecasilábica considerada de arte mayor. Los que son de arte menor suelen ser los que sus versos tienen 8 sílabas, octosílabos. Ok, ¿a cuál composición poética corresponde este ejemplo? Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuando más piadosos, más bello parecéis a aquel que os mira. No me
No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que si me miráis, miradme al menos. ¿Cuál creen que es? ¿La copla, el soneto, el madrigal o la redondilla? No sé si ya les expliqué la copla. La copla suele hablar acerca de las historias de los pueblos. Tiene entre 3 y 4 versos de 8 sílabas. Ok, la correcta es el madrigal. Son versos septasílabos con endecasílabos, o sea, tenemos versos de 7 y 11 sílabas. Y además tiene un carácter amoroso. Hay una situación un poco complicada en el momento de contar la métrica en un poema, y es que no es como nosotros solemos contar las sílabas normalmente fuera de un poema, sino tiene 4 reglas principales. Por ejemplo, si el verso termina en palabra aguda, le vamos a tener que sumar una sílaba. Si el verso termina en palabra grave, pues así se deja. Si termina en esdrújula, se le tiene que restar una sílaba, y también existe algo dentro del verso, en medio, por así decirlo, al que le llamamos sinalefa, que es cuando una palabra termina en vocal y empieza en vocal, entonces juntamos la sílaba con la que termina y la sílaba con la que empieza y se cuenta como una sola sílaba. Entonces sí es un poco complicado esto de contar la métrica, pero ya saben, naturalmente eso tiene que ser 7 y 11, entonces si cuentan 6 o 12, pues ya ustedes fijan que fueron 7 y 11. Ok, ¿qué parte del texto dramático se muestra en el fragmento? Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes. Cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Al levantarse el telón se oyen doblar las campanas. A, acto. B, diálogo. C, escena. O D, acotación. La correcta es la D, la acotación, porque permite la aparición directa de la voz del autor. Y estas indican las acciones que van a hacer los actores. Las acciones, las indicaciones y así. ¿Cuál pertenece al género? Perdón, pertenecen al género dramático. Vamos a ver qué tenemos acá. Ok, el género dramático es un género literario y artístico en el que se realizan representaciones actuadas en el caso de obras de teatro, o escritas en la literatura propiamente. Hace referencia a los dramas, que son representaciones de la vida humana en cuanto a los conflictos, resoluciones y avatares que le suceden a la persona humana en su relación para con los demás y su propia situación en el mundo. Pertenece al género dramático, pero cual no pertenece al género dramático. Ok. Estos están en lo correcto. Estos pertenecen al género lírico, a la poesía, y no al dramático. Ok, en la novela El Quijote de la Mancha aparecen 2 temas relevantes. A, el amor y el odio. B, la tristeza y alegría. C, el realismo y el idealismo. Y D, la abnegación y la venganza. Ok. Sí, la correcta es la C. Este libro es como una sátira de lo que sucedía en aquel entonces, en aquella época. Está muy interesante, léanlo muy a su ritmo, busquen, o sea, como que disfrútenlo, léanlo y busquen qué significa tal palabrita, porque este autor nos inventó muchas palabras nuevas, está muy interesante. Ok, ¿cuáles de las siguientes son corrientes literarias? Vamos a checar antes las corrientes.
Las corrientes literarias es un conjunto de obras literarias que fueron creados durante un periodo y comparten una serie de características comunes: el estilo, el tema, la estética y las perdón, ideologías. Tenemos la literatura griega, que aquí relatan historias religiosas de dioses, semidioses, hazañas fantásticas. En la Edad Media tenemos más relatadas enfrentamientos, conquistas. Aquí podemos encontrar a Dante Alighieri, también les recomiendo mucho la Divina Comedia, está un poco tétrico, un poco oscuro, pero muy bueno. Tenemos el Renacimiento, aquí encontramos a Vega, Maquiavelo y a Shakespeare. Tenemos el Barroco, que se caracteriza porque las obras literarias contienen lenguaje embrollado. Aquí encontramos a Quevedo, Sor Juana Inés, Luis de Góngora. Tenemos el neoclasicismo, que es como el siglo de las luces. Aquí encontramos Voltaire, Rousseau, Molière. Tenemos el romanticismo, aquí está la exaltación del yo. Tenemos a Víctor Hugo, Edgar Allan Poe. Tenemos el realismo, se caracteriza por demostrar lo verosímil y estar basada en la observación, descripción de la realidad. Tenemos a Tolstoy, y estos que sinceramente no voy a poder pronunciar. Tenemos el modernismo. Este se caracteriza por la gran cantidad de símbolos o imágenes. Amado Nervo, Rubén Darío, José Martí. Tenemos el vanguardismo. Surgen procesos de la Primera Guerra Mundial. Explora y expone lo irracional. Tenemos Gabriel García Márquez, Vallejo, Kafka. Tenemos la literatura contemporánea, que esta literatura se caracteriza por exponer un estilo narrativo ágil, por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo mágico. Tenemos a Sartre, Borges, Mario Vargas Llosa y entre otros. Me parece que ya. Vamos a regresarnos ahora sí entonces a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes son corrientes literarias? Epopeya, tragicomedia, poesía, novela y cuento, barroco, romanticismo y realismo, épico, lírico y dramático. ¿Ok? La correcta es C, barroco, romanticismo y realismo. Estas son corrientes literarias, como ya lo vimos, no son géneros ni formas. ¿Cómo se define al género narrativo? Género narrativo es un tipo de literatura donde el autor hace uso del narrador, por lo cual se encarga de relatar la historia. Puede ser real o ficticia. Por norma general se utiliza la prosa para este tipo de literatura. Puede ser imaginarias o ficticias, narran sucesos o acontecimientos. Además forman parte de una historia que se desarrolla ajena a los sentimientos que tenga el autor. O sea, no es tan personal como puede llegar la poesía. Bueno, ¿cómo se define el género narrativo? Representación de conflictos humanos por medio del diálogo, expresión literaria que tiene una finalidad didáctico-moralista, expresión literaria que se caracteriza por el relato ficcionado, o exposición del sentimiento y la emoción mediante verso o prosa. Ok, vamos a ver. La correcta es la C. Se caracteriza por narrar mundos posibles ficcionales, de acuerdo con el teórico. Y también puede ser, aunque tenga parte de la realidad, sigue siendo ficción. Puede ser fuera de la realidad, pero todo queda en ficción. Y básense, si les aparece este tipo de preguntas, narrativa es un relato, ¿ok? De acuerdo con el texto, ¿cuál tipo de personaje es la mulata? La verdad de los hechos es que el carcelero entró al calabozo en el que se encontraba la supuesta bruja
y quedó sorprendida al ver que en uno de los muros la mulata había pintado con carbón un velero. Esta le preguntó, ¿qué falta a ese navío? A este barco únicamente le hace falta navegar, es perfecto. Pues si quieres navegar ahí muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así dijo la mulata, saltó al velero que al principio iba lento y después rápido desapareciendo con la bella mujer por uno de los rincones del calabozo. A ocasional, B principal, C incidental o D secundario. Si les explico un poquito de los ocasionales y los incidentales. Espero no haberlos confundido entre ellos. El ocasional suele ser como un segundo antagónico, un antagónico secundario, como un villano, pero no un villano fuerte, sino lo encontramos en la trama como un pequeño problema que puede tener el protagonista o el personaje principal. Y el incidental son aquellos personajes que son pues secundarios. Estos se caracterizan, no son como ni buenos ni malos, sino son como herramientas para que pasen ciertas cosas. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, personaje incidental puede ser los ratones, igual no es el principal, pero ayuda a que se lleve a cabo algo, ¿sale? Entonces vamos a revisarlo. El correcto es el B principal, personaje es el principal porque es personaje en cual gira toda la narración. Y sería nuestra última preguntita. ¿Qué tipo de narrador representa el fragmento? Pero a ver si tenemos tiempo de checar rápidamente los tipos de narradores. Está el intradiegético, que es la primera persona. Yo hice esto, esto, esto. Está la segunda persona, autodiegético, que puede tener las características del anterior. O sea, el narrador sigue estando dentro de la historia, pero ustedes hicieron esto o así. Tenemos el extradiegético, es en donde está el narrador que se encuentra lejos de la historia, fuera de la historia, perdón. Y tenemos el omnisciente o directo, este es el que se encuentra fuera de la historia, pero a comparación del anterior, él puede tener contacto o conocimiento total de los sentimientos o pensamientos de todos los personajes. Y tenemos el narrador testigo metadiegético, que está en la narración, pero no es como parte de ella, es un testigo, vi que pasó esto y esto y esto. También está como en primera persona. Bueno, para los cuervos es muy fácil espantarlos. Nunca andan más de 3 o 4 en todo el portero y se echan de ver desde lejos. Hilario los distingue entre los surcos y les avienta una piedra con su onda. Cuando un cuervo vuela, los demás se van también gritando asustados. ¿Cuál consideran la acertada? Metadiegético, autodiegético, extradiegético, intradiegético. Bueno, vamos a revisarlo. Es el extradiegético, no pertenece al mundo ficticio que describe, pero no es omnisciente porque no conoce igual los sentimientos totales o los pensamientos totales de todos. Y bueno, fueron las preguntas que competen a la sesión de hoy. Espero que haya quedado claro los temas que vimos. No sé si tengan alguna duda que pueda solucionar ahorita o igual en la siguiente sesión de esta clase, me parece será el viernes. De todas maneras, les voy a subir en video esta pequeña conferencia, esta pequeña clase y pues ahora sí nos estaríamos despidiendo. No sé, igual veo algunos más tardes con español o si no nos vemos mañana con bases para la docencia. Entonces si no hay algún comentario, duda, pregunta, ya son libres de irse a descansar. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Igualmente. Gracias.